Hola, buenos días a todas y todos los que nos acompañan aquí presencial o virtual en este evento de la Semana de Investigación, Conocimiento Compartido y Acción Colectiva para Presentes Dignos, y en el cual vamos a presentar de manera muy breve la estrategia de comunicación y divulgación impulsada desde la Dirección de Investigación y Posgrado, así como el proyecto editorial cuyo objetivo es promover la publicación de materiales académicos, producto de los proyectos de investigación y generación de conocimiento de estudiantes y docentes de posgrado. Así también otorgaremos los premios a la convocatoria Cartas para la Divulgación, que forma parte justamente de esta estrategia más amplia que busca incentivar a los estudiantes que comuniquen, divulguen y difundan la investigación que están realizando desde nuestra universidad. La Ibero Puebla, como universidad jesuita, manifiesta su compromiso social hacia y de cara a la realidad, por lo que el conocimiento que se produce desde nuestras aulas debe tener una conversión de beneficio para la sociedad. Es decir, la divulgación del conocimiento forma parte sustancial de la misión de la universidad al contribuir a la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, con bienestar y paz social y ciudadanos mejor informados, capaces de tomar mejores decisiones. Es importante diferenciar a la divulgación de la difusión de la ciencia, pues ambas son actos comunicativos, pero los contenidos, lenguajes y medios no son los mismos. Por un lado, la difusión científica implica una comunicación entre pares, para las y los especialistas, bueno, no, las y los especialistas muestran los resultados y hallazgos de su investigación en artículos académicos que se publican en revistas especializadas. Las políticas públicas estimulan a los investigadores e investigadores a publicar artículos en revistas indizadas, pero hay poco o nulo reconocimiento a este ejercicio de transmisión de conocimiento a la sociedad, de hacer una comunicación pública de la ciencia que democratice el conocimiento y favorezca la apropiación social del conocimiento. Sin subestimar la inteligencia de las personas, la divulgación requiere transmitir los conocimientos generados en la investigación con un lenguaje sencillo, ideas claras, precisas, bien estructuradas, datos y cifras que fundamenten y den cuenta de la rigurosidad del quehacer científico. Es un trabajo de comunicación y transmisión del conocimiento con los lenguajes y medios adecuados para públicos no especializados. ¿Cómo transmitir ese conocimiento científico? Por medio de productos de comunicación como materiales gráficos, audiovisuales, textos, entre otros, con los cuales lograremos atraer, sorprender y sensibilizar a las lectoras y lectores en torno a problemas reales, actuales, que generen conciencia y abonen a democratizar y romper las barreras que existen entre la ciencia y la sociedad. Desde la DIP hemos generado materiales gráficos como infografías que visibilizan los perfiles de nuestros investigadores e investigadoras, así como estudiantes de posgrado. Hemos producido cápsulas audiovisuales sobre proyectos de investigación o aplicación del conocimiento, enfatizando los resultados y la incidencia de estos proyectos en una realidad concreta. También hemos generado materiales con nuestros académicos y académicas en torno a temas de coyuntura, para situar las voces y opiniones de nuestros investigadores e investigadoras en la agenda pública. El reto es promover una divulgación de la ciencia que contribuya a sensibilizar a la sociedad sobre la labor de los investigadores e investigadoras, sobre la importancia de la ciencia en el desarrollo de una sociedad y que esto incida en el aumento de la matrícula de carreras científicas, disminuir la brecha entre la ciencia y las personas y construir una sociedad más justa, igualitaria y democrática. En esta convocatoria, las y los estudiantes de posgrado hicieron el ejercicio de comunicar, a través de una carta a un familiar o amigo, la información sobre su proyecto de titulación. Recibimos 14 cartas de alumnos de las maestrías en Hábitat y Equidad Socioterritorial, Comunicación y Cambio Social, Gestión Cultural, Literatura Aplicada, Diseño Estratégico e Innovación, Ingeniería Financiera y del doctorado en Administración de la Ibero Puebla.
Estas cartas se encuentran ya alojadas en el blog medium.com, diagonal cartas divulgación. Bueno, que lo iba a proyectar, pero bueno, ahorita en un ratito se los pongo. Y bueno, este espacio lo generamos para que las personas puedan leer estas cartas y puedan expresar sus comentarios sobre estos trabajos que son pertinentes, que son importantes y que se están llevando a cabo desde nuestros posgrados. Desde la Dirección de Investigación y Posgrado nos interesa mucho incentivar que las y los estudiantes divulguen el conocimiento que están generando de sus posgrados y que difundan sus alcances, sus hallazgos, su impacto social, por lo que esta convocatoria tiene ese fin, compartir la información y comunicarla de una manera clara, eficaz y concisa. Ay. Bueno, ¿no? Ahora sí, ahora sí. Muy buenos días a todos y todas. Gracias, Sofi, por esta introducción y por ponernos en contexto del propósito que tiene, bueno, obviamente el proyecto que impulsamos, la iniciativa que Sofía propuso de reconocer el esfuerzo de divulgación, en este caso, del conocimiento que se genera desde los posgrados de la universidad. Agradecemos mucho a quienes están acá, pues, ¿no? Que participaron en esta iniciativa. Hemos revisado los textos que elaboraron, todos ellos muy interesantes, con una enorme claridad respecto de lo que fueron tanto los propósitos como los alcances que tuvo el trabajo de investigación realizado. Y en su caso, cuando no eran estrictamente posgrados de investigación, pues dar cuenta del esfuerzo de la aplicación de conocimiento que supuso necesariamente también una dimensión de indagación, de investigación, etcétera. Pues entonces, muchas gracias a quienes están aquí, participantes de esta iniciativa, y a quienes también nos acompañan, pues, para atestiguar este momento. Ya Sofía ha adelantado cuál es el propósito de esta área de la dirección, que es el área de comunicación y divulgación, y tiene que ver con eso, cómo podemos construir puentes de comunicación con muy diversos públicos, digamos, que, no que vayan más allá de la usual comunicación que se da entre pares académicos y que se da en los circuitos académicos, que ese es el concepto de difusión científica, está muy ligada a esa dimensión de encontrarnos con otras y otros pares, digamos, con quienes podemos dialogar, compartir hallazgos, etcétera, reflexiones, y con base en ese diálogo seguir abonando a la construcción de un conocimiento que se va enriqueciendo justamente de manera dialógica. Esa es una dimensión y nos importa mucho esa dimensión. Y esa dimensión se expresa de muy diversas formas, ¿no? Con muchos dispositivos distintos comunicativos, desde el artículo que, que tiene que cumplir con una serie de estándares, pues, ¿no? Para reconocer su pertinencia científica, su rigor, etcétera, y su capacidad comunicativa a partir de ciertos cánones de lenguaje propios de las disciplinas, hasta foros académicos, etcétera. Pues no hay muy diversos dispositivos de comunicación y espacios, formas de comunicación que se expresan en esta dimensión de la difusión. Y nos importa, debo decir, nos importa mucho. Eh, y ha sido la forma usual en el que el pensamiento universitario se comparte. Sin embargo, y de la misma manera, nos importa esta otra dimensión que Sofía ha expresado y de manera muy enfática, que es lo que se llama divulgación. Es decir, un conocimiento que se produce, sí, en el ámbito universitario, pero no solo adentro, sino se produce en la relación entre las y los universitarios con muy diversos actores sociales, en muy diversas perspectivas y vertientes, y que nos interesa devolver a aquellos a quienes el conocimiento corresponde, que es a ese ámbito, dicho así de manera tan ambigua, que es la sociedad. Ya Ignacio Yacuría decía que la misión fundamental de la universidad es ayudar a la sociedad a pensarse a sí misma. No es pensar en lugar de ella ni solo por ella, sino reconocer que ese conocimiento parte de la realidad histórica, parte de la realidad concreta, y tiene que volver a ella para ser una herramienta de su propia transformación.
Y ahí la divulgación juega un papel importante, pues, ¿no? Con sus propios recursos, con sus propios dispositivos, con sus propios lenguajes, que no son ni mejores, ni menores, ni mayores que los del lenguaje científico. Son los lenguajes esos que son los que circulan en la vida cotidiana de las personas y que nos ayudan justamente a que nos podamos entender unos con otros, abandonando la soberbia del concepto elaborado sin abandonar la densidad explicativa que tiene el concepto, pero tratando de acercarlo a los lenguajes propios que usamos las cristianas y cristianos, pero también los musulmanes y musulmanas y aquellos que no tienen ninguna profesión de fe, etcétera, pues, ¿no? Esa es la idea. ¿Cómo podemos acercar este conocimiento a aquellos que no necesariamente tienen por qué compartir estas herramientas conceptuales, teóricas, metodológicas, técnicas, etcétera, pues, ¿no? Que son propias de nuestro hacer específicamente universitario. Y el sentido de este proyecto, eh, de estas cartas, va orientado hacia allá. ¿Cómo compartimos lo que hemos aprendido? Lo que hemos aprendido con aquellos que podrían aprender con nosotros, ¿no? ¿Cómo podemos compartir lo que hemos aprendido con aquellas y aquellos que saben más también de eso y que tal vez al recibir nuestra carta, sus cartas, pueden animarse a contestarlas, abonando también a esa construcción de conocimiento de otros modos, pues, ¿no? Un poco por ahí va la idea. Eh, en la dirección estamos, como ya decía Sofi, pensando siempre cómo generamos como nuevas posibilidades. Ahora mismo estamos iniciando la deliberación en torno a un proyecto editorial específico de la investigación. Eh, Se ha conformado un grupo de trabajo de representantes de institutos y de departamentos para trabajar en una colección editorial que recogería los mejores trabajos de investigación eh, publicados por la universidad, eventualmente también a través de cohesiones, y también la generación de una nueva revista científica, es así, eh, virtual, pues, ¿no? En la que estaremos trabajando. Yo confío que además de estos proyectos de cartas, también podamos recuperar los textos completos de sus investigaciones para someterlos a una evaluación que será necesariamente rigurosa para convertir todos esos trabajos en productos editoriales, ¿no? De amplia difusión, que eso es lo que esperaríamos. Y estamos apostando a que sea en un contexto de ciencia abierta, es decir, de acceso abierto, ¿no? De modo de que cumplamos pues, con un propósito, además, una afirmación política de la universidad, justamente de acercar el conocimiento a quien corresponde, ¿no? A quien lo requiere y de quién es, ¿no? Que son los que están allá afuera. Termino nada más diciendo que cuando Sofi nos planteó en el equipo la idea de esta iniciativa de un concurso de divulgación basado en la escritura de cartas, yo tuve mis reservas, dije, cartas, en pleno siglo XXI. Yo dije, a ver, ¿y por qué no exploramos algunos otros dispositivos, otros mecanismos? TikTok, por ejemplo, dije yo, que nunca he visto un TikTok en mi vida. Creo que uno de Marcelo Ebrard, pero nada más. Pero como escuchaba de que ahora todo está en TikTok, dije, pues un TikTok o videos cortos o se empezaron a ocurrir tonterías de cosas que no sabía en absoluto. Y raro, que teniendo 62 años como los que tengo y habiendo escrito cartas como las que he escrito, muy malas, por cierto, había dejado la idea de que la carta, el género epistolar, podía ser pues un recurso muy importante de comunicación como lo ha sido en la historia. Por fortuna, Sophie es bastante tenaz y me mandó al carajo. Y ahora que leo las cartas que ustedes han escrito, digo, caramba, tenía razón. Qué maravilla. Entonces me puse a revisar, me metí a Google, ni modo, y cartas célebres en la historia de famosos, ¿no? Entonces me encontré las cartas que escribía Einstein a un amigo suyo que no sabía que existía, que era Wilhelm Fleiss, donde fue desarrollando en un diálogo con este cuate su teoría psicoanalítica, o las que escribió Einstein a Freud sobre una disertación sobre la guerra entre dos científicos de distinto talante.
o las que escribió su comandante Marcos a Luis Villoro para disertar sobre los fundamentos de la lucha indígena, un filósofo y un guerrillero, ¿no? Y caramba, me encontré unas maravillas en ese género, esa circularidad de la palabra, pues, ¿no? Que permitía, a través de ese recurso, debatir, pensar, sentir, etcétera. Eh, Le dice Marcos, Submarcos, el difunto Submarcos a Luis Villoro. Y de esto es precisamente de lo que se trata, de que la palabra vaya y venga, sorteando retenes y patrullajes militares y policíacos, de nuestro acá hasta su allá. Desde luego pasa que las palabras se van para otros lados, que la palabra se va para otros lados. Y no importa si alguien la recoge y la lanza de nuevo, que para eso son las palabras y las ideas. Yo creo que lo que ustedes han escrito ahora en estas cartas tiene esa vocación. El blog que Sofía ha hecho busca justamente ser la ventana para que esas palabras que ustedes han escrito vayan y vengan y que alguien las recoja. eh, Ojalá que les responda, porque una carta se supone que tiene un destinatario, tiene un remitente y tiene un destinatario. No es un texto que uno escribe con el clásico lenguaje impersonal de la ciencia, no. Es a partir de la afirmación y del compromiso personal de alguien que escribe a alguien, con la convicción de que ese alguien importa. Y entonces yo quiero pensar que esas personas a las que ustedes les escribieron y que a ustedes les importan, sean personas individuales, algunas cartas que están escritas a personas concretas y otras que están escritas a una colectividad particular. Que esas las recojan, las lean, las sientan, las piensen y se dispongan a sentarse, que también para escribir una carta se requiere tiempo, con mucha paciencia y soltar la palabra, ¿no? Frente al desafío que tiene una hoja en blanco. Bueno, ya no es una hoja. Y digo que estoy viejo, pues, ¿no? Un ordenador. Termino citando a Yacuría, con el que empecé, cuando él dice que eh, el fin, una misión de la universidad fundamental es ayudar a la sociedad a pensar a sí misma. Y dice, mediante la palabra, la comunidad universitaria, 1, analiza científicamente la realidad; 2, comunica los resultados de su investigación a esa sociedad; 3, juzga éticamente la realidad; 4, expone medios para transformarla. Una palabra universitaria, dice Yacuría, necesariamente rigurosa, analítica, científica. Una palabra que además de esas características de rigor, de capacidad analítica y científica, tenga fuerza suficiente como para despertar la conciencia colectiva. Creo que por ahí va la idea. Y por eso agradezco mucho a Sofi haber sido tan tenaz, haberle mandado el carajo a este viejito, que chavorruco además, queriendo competir en una cancha que no domino, y me dijo, no, volvamos a lo esencial, pues, ¿no? A esa palabra que se expone, que camina, que, ¿no? Y que va, ojalá, a muchos lados, como ayer decía, era ayer que decía Claudia, un texto que se mete como en la botella que se tira al mar, ¿no? Decías tú algo así. Pues que sean así. Muchas felicidades, Sofía, muchas felicidades a todas y todas que participaron en esta iniciativa. Y bueno, ahí se está proyectando el blog del que hablábamos hace un momento. Es medium.com/cartas divulgación. Ahí los invitamos a que puedan ver las cartas que hicieron las y los estudiantes de posgrado, que puedan leerlas, que puedan hacerles comentarios, y bueno, que visiten este sitio. Y bueno, damos inicio a la premiación de los proyectos que participaron en esta convocatoria. Debo comentar que no recibimos participaciones en la modalidad de video, por lo que hicimos una distribución de los premios para la modalidad en texto. El primer lugar recibirá un vale por 1,500 pesos, el segundo 1,200 y el tercero un vale por 800. Y también incluimos 3 menciones honoríficas que recibirán un vale por 500. Estos vales pueden utilizarse en todo Ibero o la librería de la Ibero Puebla. Vamos a empezar con las menciones honoríficas. Para esta carta, uno de los evaluadores comentó: sin duda alguna, cumple el objetivo de captar el interés y atrapar a su lector. El lenguaje que ocupa está dirigido a un público infantil, por lo que su redacción cumple con ese objetivo. Sin embargo, para el público adulto también resulta atractivo, ya que es una temática actual y de interés colectivo.
Esta primer mención honorífica es para Vania Itsumi Catalán Pérez, estudiante de la Maestría en Diseño Estratégico e Innovación, con el proyecto Habitar la colectividad de la vivienda vulnerable frente a la amenaza sísmica y riesgos antrópicos en la Ciudad de México. Eh, de hecho, Vania está conectada en la reunión de Teams. Vania, no sé si quisieras hacer un comentario. O bueno, está por ahí. ¿Te puede permitir es que, es que creo que está permitir. Ajá. Listo, bueno, ya puedes, si quisieras comentar algo de cómo fue pues este ejercicio para ti, de esta escritura de carta. Hola, buen día. Muchas gracias. De hecho, justo estoy llegando a la uni, pero pues la verdad es que fue un proceso Sí, bueno, si no esperamos ahorita que llegue y hacemos también un con, poco. pues, con un público. Ay, perdón. Si quieres, te esperamos ahorita que llegues a la uni y hacemos igual un diálogo pues con más estudiantes que Ah, también estén perfecto. acá. Gracias. Ok, va, perfecto. Ahora los veo. Gracias. Para la siguiente mención honorífica, él o la evaluadora mencionó una carta muy interesante que expone un proyecto participativo y comunitario. En el texto se ilustran los momentos de la intervención, así como algunos problemas y sus resoluciones. Se comparte el proceso y el camino trabajado. Se hace evidente la pasión por el tema y despierta el interés en el lector por saber hacia dónde va el proyecto. Esta segunda mención honorífica es para David Ordaz Bulos, estudiante de la Maestría en Gestión Cultural, cuyo proyecto lleva por título Arquitecturas para la Memoria, Conservación y Extensión del Memorial de las Víctimas del Incendio de la Mina del Bordo. Bueno, le guardamos el premio. La verdad es que creo que es un horario un poco complicado para las y los estudiantes, pero bueno, les guardamos estas constancias. Y David está en Pachuca, creo, ¿no? Sí, David vive en Pachuca, entonces también es un poco complicado. Por último, en la siguiente mención honorífica, él o la evaluadora comentó, el lenguaje empleado es el adecuado. Utiliza ejemplos, por lo que ayuda a comprender la importancia de la arquitectura para los espacios de vivienda y el aseguramiento del bienestar. Puede ser entendido de forma clara por un público en general, un proyecto pertinente y actual. La tercera mención honorífica es para María Fernanda Herrera González, estudiante de la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial, con la investigación Bienestar Subjetivo como valor asociado a la mejora de vivienda y entorno urbano en Santa María Tonancintra. Ahora vamos con el tercer lugar. Él o la evaluadora comentó, la investigación me es interesante y muy pertinente, en ocasiones académico. Es un texto que destaca por el nivel de entusiasmo que transmite y mantiene la curiosidad del lector en seguir adelante. El tercer lugar es para Tania Briceño Oliveros, de la Maestría en Comunicación y Cambio Social, con el proyecto Hipoderac Niñas, Procesos Comunicativos para atender a niñas sin cuidados parentales en México. Para el segundo lugar, él o la evaluadora comentó, impecable redacción y sintaxis. El hecho de que la carta haga querer leer cada uno de los relatos mencionados me parece que es suficientemente revelador acerca de lo atractivo del texto. Simple esperar o compartir la esperanza que estos textos encuentren muchos ojos por los cuales ser leídos y que sean capaces de provocar cada vez más preguntas iluminadoras de la gente del mundo del cielo. El segundo lugar es para Claudia Vázquez Catrip, de la Maestría en Literatura Aplicada, con el proyecto Buscando la Orilla del Cielo, Relatos para Adolescentes.
Clau, ¿quisieras comentar algo? ¿Cómo fue tu proceso? Bueno, pues yo también agradezco a la tenacidad de Sofi, porque de repente uno ya como que está abrumado de la escritura, de la tesis, de ya no quisiera uno seguir hablando de esto. Y Sofi me decía, a ver, no, tienes que, bueno, no tienes que, pero te invito a hacer una carta que hable de tu trabajo y se lo agradezco muchísimo porque obviamente en la divulgación estamos hablando de un producto nuevo en donde hay que hacer una traducción del trabajo hacia lo que quisiéramos que, pues, darlo a conocer y que la gente lo aprecie como, o no que lo aprecie, pero sí que lo conozca y que lo pueda leer en el caso de mis textos, que pudiera tener alguna resonancia, algún efecto. Y como decía Oscar, que pudiera haber un diálogo, ¿no? Entonces, me encantó una vez que lo hice, incluso, bueno, ayer platiqué un poco de mi trabajo, un chico justo me decía, deberías hacer como un prólogo, alguna introducción, algo que nos diga para qué queremos tus textos, ¿no? Y justo le mandé la carta cuando ya le había hecho y le dije, mira, José Fran, esta es la idea y bueno, platicamos un poquito lo que tú decías, así como dos personas hablando con la carta y fue una experiencia muy bonita que le agradezco a Sofi definitivamente. Y para el primer lugar, los evaluadores manifestaron excelente estilo narrativo en el que más allá de describir el proyecto de investigación, conlleva adentrarse en una atmósfera de correspondencia, sonidos, aromas y sabores. Texto que atrapa desde un inicio por el modo de estar escrito y que envuelve, maravilla e invita a ser leído junto con una taza de café o copa de vino. Y sobre todo, a imaginar respuestas de ser don Héctor o doña Andrea y profundizar en la investigación. El primer lugar es para Marcos Guadalupe Betanzos Correa, de la Maestría en Hábitat y Equidad Socioterritorial, con el proyecto Tensiones y Conflictos Socioterritoriales en la región vitivinícola del Valle de Guadalupe, de cara a la consolidación de una nueva ruralidad. También queremos extender nuestras felicitaciones y dar las siguientes constancias. María del Consuelo Ávila Bauger, La maestría en de la Derechos Maestría en Humanos. Literatura Aplicada, ¿no? Perdón, es que estaba en Derechos Humanos y ahora está en Literatura Aplicada. Bueno, Ivonne Lomas Montaudón, el doctorado en del Administración. doctorado en Administración. Y bueno, ya está por aquí también Vania. Si quisieras comentar un poco cómo fue este proceso de la escritura de esta carta. A ver. Pues sí, la verdad es que fue un ejercicio súper interesante, en donde pues el tema central es el riesgo por sismo en Ciudad de México, particularmente, y la verdad es que es un tema que justo trata de acercarse a la sociedad, o sea, es un tema que se ha estado pensando desde hace alrededor de 5 años para ver cómo llegamos a las personas. Entonces, creo que fue un ejercicio súper, súper interesante, fue un gran reto porque justo todas estas terminologías y todo esto, de pronto ya nos vemos inmersos como en, pues, en utilizar, ¿no? Todas estas herramientas tecnológicas y de pronto se nos olvida como bajar esta información a un lenguaje que sea comprensible para todos. Entonces, decidí hacerlo, pues esta correspondencia para una niña con autismo en grado 1 y déficit de atención y problemas de aprendizaje. Entonces, pues creo que al lograr que esta personita que realmente existe en mi vida pueda comprender el tema, pues estamos teniendo un paso súper importante para que pues sea digerible para todas las personas. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y por la difusión de la carta. Gracias, Sofía. Y bueno, quisiéramos detonar el diálogo con, pues, con todas y todos los participantes. Si alguien quisiera comentar por qué le interesó divulgar su trabajo, qué retos se encontraron, por qué consideran que es importante divulgar el conocimiento que se genera desde las universidades.
¿O qué les pareció pues esta experiencia y de qué otras maneras se podría pues generar la divulgación de estos trabajos? No sé si alguien quisiera comentar algo. No solamente quienes participaron con sus trabajos, sino que habláramos un poco de eso, de la importancia de divulgar. Usualmente cuando hablamos de la investigación hablamos de producir conocimiento, ¿ah? Pero el tema de comunicar me parece que es central. Entonces, como queremos poner en la mesa este asunto, ¿no, Romeo? Sí, yo quisiera hacer una como reflexión de esto, porque desde el papel del investigador que es multitask, o sea, tenemos que hacer un montón de cosas. Tenemos que hacer docencia, tenemos que bajar recursos, tenemos que escribir para nuestros pares, como decían hace rato nuestros colegas, pues la forma de, no solamente de que nosotros sepamos qué hacemos, sino de esa forma crece la investigación. Si no la difundimos entre nosotros, pues no hay forma de que se haga cosas nuevas, ¿no? O que caminemos sobre lo que ya está hecho. Y luego entonces, a mí como voy a usar esa palabra, aunque todavía no conozco bien el significado, me interpeló que CONACYT nos dijera, ahora les vamos a evaluar la divulgación. Nosotros tenemos que escribir un artículo de divulgación por año, ¿no? Entonces, si queremos seguir en el SNI. Entonces, para mí al principio yo ya lo hacía antes, ¿no? Entonces dije, bueno, pero sí me interpeló y me preocupa que no tanto que ahora haya más carga para nosotros, ¿no? Y más de evaluación, porque no va a ser un criterio de evaluación, sino que no haya periodistas que hagan divulgación, ¿no? Que en México no se preocupe, no haya un acercamiento de los periodistas que hagan esa divulgación. Mis colegas de otras áreas, también en el SNI, pues bueno, yo voy a tener que hacer eso, yo no sé, no me formé para hacer eso, no tengo la capacidad o sea, un trayecto, y por qué no hay gente que periodistas que puedan traducir esa información, ¿no? Y hay muy pocos, y los pocos que yo me he encontrado así que son muy buenos son mismas personas que no estudian periodismo, que estudiaron la carrera, una carrera científica y que después el camino los lleva a ser periodistas científicos, ¿no? Entonces, qué bueno que se hace esto, está bueno que nosotros nos ejercitemos, porque si alguno de los estudiantes decide llevar su carrera de investigación, pues ya lleva un camino avanzado para hacer esto que le van a exigir, la sociedad ya le está exigiendo. Entonces, pero sí me preocupa que los periodistas, que son los que tendrían que estar ahí al lado de nosotros en la misma trinchera y que también tienen mucha capacidad para llevar estos mensajes, pues no estén ahí, ¿no? Entonces yo no los veo, pues, no los veo. Y una vez un periodista me interpeló mucho en una rueda de prensa y le dije, ahora yo voy a tener que hacer tu chamba, amigo. O sea, a mí me están pidiendo hacer tu chamba. ¿Tú dónde estás? En lugar de estar criticando a los científicos, tú deberías estar al lado de nosotros, saber cómo traducimos y cómo hacemos llegar nuestro mensaje a la sociedad. Entonces, felicidades a los que lo hicieron, me da mucho gusto, pero me gustaría pensar de qué manera podemos hacer aquí en la misma universidad este acercamiento con los periodistas, ¿no? Y que puedan también ser aliados en este esfuerzo, porque si lo hacemos nosotros solos, pues yo creo que va a ser complicado, ¿no? Complicado que lleguemos a ese impacto que se necesita, ¿no? En tan corto tiempo, bajo los escenarios que tenemos y que ya hemos discutido esta semana bastante, ¿no? De estas situaciones que tenemos. Sería todo. Gracias, Romeo. Muchas gracias. Estaría de acuerdo contigo, pero como diría aquel, hasta cierto punto. Es decir, también quienes luego metemos tanto en el contexto del ámbito de nuestro conocimiento, de nuestra disciplina, eh, perdón que lo diga de ese modo, pero a veces nos vamos discapacitando en el ejercicio de comunicarnos, pues, ¿no? Y tú solamente de pronto podemos comunicarnos entre pares que hablamos las mismas palabras domingueras y cosas así. Híjole, las disciplinas son también eso. Y en la construcción de sus propios lenguajes, sus propios diccionarios, ¿no? También radica una cuestión de poder. Eh, el concepto se hace críptico a partir también de la afirmación de conceptos que tienen su utilidad, por supuesto, muy importante, pero que también a veces se generan como espacios reservados, cotos, etcétera, pues, ¿no? Mira, yo vengo de la medicina y sé de eso, ¿eh? Cómo el médico construye su poder
el saber poder del médico también radica en la apropiación de la palabra, ¿no? Del concepto, y la dificultad para poder traducirlo de una manera que sea legible, comprensible para las personas, lo cual es una paradoja, porque es el mal llamado paciente, persona que sufre, la que nos da, la que sabe bastante, la que es capaz de narrar su condición, que luego el médico traduce, pero ya no devuelve, ¿no? Más que en una prescripción. Y creo que deberíamos aprender de lo terrible que puede ser eso, la soberbia que entraña también eso. Pero estoy de acuerdo contigo, necesitamos también divulgadores profesionales. Creo que el trabajo de Sophie justamente va orientado ahí. Por otro lado, también diré que en esta universidad hay una tradición de divulgación que preexiste a este esfuerzo, ¿eh? Pienso en el Círculo de Escritores, por ejemplo, ¿no? Laura es parte del Círculo de Escritores de hace muchos años. Y hay una banda de compañeras y compañeros que han estado escribiendo justamente sobre temas de coyuntura, sobre análisis de la realidad que están ligados a sus investigaciones. Yo no sé cuántos, Laura, hay que escriben ahí, pero generaciones de compañeras y compañeros académicos que están en este círculo de escritores que se mantiene y que escribe en medios, ¿no? No sé, Laura. Tienes que redondear una idea. Entonces, digamos, a veces temas de investigación, temas pero a veces son temas de política. De otros, bueno, pues, es un esfuerzo. No solo se temas, pero sí que interesan a la academia. Si queremos comunicar a un texto, por ejemplo, a través Justo. y aprovecho que tengo la palabra, que justamente el contacto con Eric Juárez, que coordina un portal que se llama se publica, pero investigadores de gran envergadura que se ha ido activo, pero sí es interesante las personas, digamos, interesadas yo les invito a que vean la página de Genial. También diré que ahorita está un poco en pausa, pero esperamos avanzar más en el proyecto que nos propuso el rector, Mario. Hay una serie de medios que alojan publicidad de la universidad, ¿no? Para inscripciones, para carreras, todo eso. Pero de todo el conjunto de estos medios, eventualmente 4 pasarán a la gestión del área académica. Nuestra, de hecho, la dirección y posgrado, justamente para producir materiales de divulgación en torno a temas relevantes y básicamente tendrán que ver con estos ámbitos prioritarios que hemos definido, ¿no? El cuidado de la casa común, derechos humanos, etcétera. Entre ellos están Consulta, Mundo Nuestro, el portal de Sergio Mastreta. ¿Es el otro? Se me fue ahorita. Se me fue. Y el cuarto que todavía está en ruta de concreción, la revista Proceso.
y se estarán abriendo, la idea es espacios esos, en medios ya existentes, pero no solo para la entrevista al académico o una nota breve, sino textos de fondo, artículos de fondo orientados a públicos diversos, ¿no? En torno a temas que todavía estamos por definir con mucha claridad y que serían escritos acompañados con apoyo, digamos, profesional para afinar la escritura, etcétera, por las y los científicos de las diversas ramas que tenemos en la universidad en torno a temas fundamentales. Pues entonces por ahí va también un proyecto, ese sí viene de rectoría y esperemos que lo vayamos concretando pronto, pues, ¿no? Y un poco retomando lo que comentaba Romeo, siempre ha habido esta, pues, duda, ¿no? De quién debe divulgar, si el investigador o si el comunicólogo o reportero, ¿no? Yo creo que, bueno, uno quien pueda, pero también creo que esta vinculación que se puede tener desde la comunicación con los investigadores e investigadoras, pues puede generar, pues, productos interesantes porque a veces, pues, el investigador te lo explica y él cree que se está dando a explicar, pero sigue usando tecnicismos, sigue utilizando lenguaje especializado. Entonces, pues, sí es un trabajo de irlo, pues, alimentando, construyendo, de esto, pues, no se entiende, o cómo explicamos este tecnicismo, cómo ocupamos a lo mejor ejemplos de la vida cotidiana para que el público lo relacione con su vida, ¿no? Entonces, creo que es un trabajo complejo y que creo que también está, pues, ganando mucha importancia, incluso ya hay especialidades de comunicación en la ciencia, en algunas, universidades, ¿no? Entonces, bueno, ahí vamos. Sí. Sí. Oye, Sí, porque si no, no escuchan los de las Yo llamadas, nada más los de así la para aportar sobre eso, y me hiciste recordar que hay una revista que se llama Frontiers y tiene una sección de niños. Y los que editan los artículos de divulgación que escribimos los investigadores ahí son los niños. Ellos son los que evalúan para ver si el lenguaje, el que estamos usando, niños como de 12 años, 15 años, es adecuado para que ellos lo utilicen. Y hay unos productos de divulgación muy bonitos porque además echan mano de ilustradores y demás para algo que tenga más potencia. Y eso era lo que me refería, a lo que tú estás diciendo, que hay que unirnos, ¿no? Hay que como hacer esos puentes para que haya retroalimentación y quede un producto mucho mejor, ¿no? sí, gracias. No sé qué. Está bien. Gracias. Yo también me quedaba pensando como en esta necesidad de formarnos en la divulgación, ¿verdad? Así como necesitamos formarnos en la docencia, o sea, hacer un doctorado no te da herramientas para explicarte, sino, ¿sabes? O sea, como que te forman en una cuestión como muy específica, también esta cuestión de la divulgación. Me acuerdo que yo el año pasado participé en un programa del CONCITEP, pero un programa de televisión para niños, donde fui con niños a hablar de desaparición de personas y ellos habían hecho algo así como que en el programa una niña había desaparecido porque se había ido con unos extraterrestres, no sé qué. Pero fue muy complicado. O sea, yo en verdad reconocí que yo no sabía cómo hablarle a los niños. O sea, ¿sabes? O sea, entonces, como que sí creo que falta mucho esta formación como para desaprender de todo lo que hablabas ahorita tú, Oscar, ¿no? O sea, estos tecnicismos y estas ideas y esto de el orden que llevamos en nuestros discursos, o sea, como romper con eso, creo que necesitamos capacitarnos, pues, o sea, que tampoco es gratuito. Como ahorita de repente ya tienes que divulgar, pues, achis, ¿cómo? ¿Con qué? ¿Verdad? Eso. Y también quería, bueno, me parece fabuloso esto de las cartas, pero quería poner, por ejemplo, pues que seguimos aquí en el auditorio, ¿sabes? Cuadrado, o no sé qué, entonces creo que qué padre que se escriban cartas, pero también creo que parte de la divulgación puede ser llevar esto afuera, ¿no? O sea, pienso, por ejemplo, en experiencias en otras universidades del Pint for Science, por ejemplo, nos echamos unas cervezas y platicamos de nuestros proyectos de investigación, creo que eso es divulgación. Creo que eso atraería a los estudiantes, aunque a lo mejor no nos dejan traer cervezas, pero taquitos por la ciencia, por ejemplo, ¿sabes? O sea, como actividad, o sea, como no solo sacar la idea, o sea, no solo llevarnos la idea de divulgación como distinto, sino también los espacios cuentan, pues, o sea, como llevarlo
a otros lugares creo que podría servir. Pero muchas felicidades a las que ganaron y a las que participaron y a los que organizaron. Gracias. De hecho, hay un proyecto que se llama Ciencia en el Bar, español, que está padre. O en mercados, igual sí nos falta explorar. Él dice que Pablo Fernández Crisli, un psicólogo social, dice que el espacio del conocimiento nace en la taberna y las universidades no son más que deformaciones vulgares, traiciones al verdadero espacio del conocimiento que era una buena taberna, donde uno se sentaba a disertar y a compartir. Claudia. Gracias. Bueno, cambiando un poquito el tema, a mí me interesó mucho participar una vez que acepté con Sofi, me puse a reflexionar en el papel de las humanidades cuando se habla de ciencia, de academia, y las humanidades son pues aquellas que andan ahí haciendo cuentitos y poemas y nada que ver con el trabajo serio de los profesionales académicos, ¿no? Y bueno, pues dejemos que los teóricos se sigan peleando por los métodos entre ciencias del espíritu y ciencias naturales y mientras tanto yo pienso que hagamos comunidad, ¿no? Y pongamos el trabajo de todos al servicio de todos, ¿no? Ayer justamente me escribía una profa de ACE y me decía, oye, no sé cómo supo, pero porque no estaba aquí, pero bueno, supo de mi trabajo y me dijo, me mandas tu tesis porque tengo una alumna que quiere hacer algo para niños, órale, va, ¿no? O sea, al final del día el conocimiento no tenemos por qué atesorarlo y decir es mío, ¿no? El conocimiento se comparte, tuvimos la suerte de estar aquí, de trabajar por algo y poder poner al servicio tanto transversalmente entre áreas del conocimiento como hacia los jóvenes, inclusive un chavo de prepa que diga, pues no sé para dónde, a ver, me entero que hay un proyecto del río Atoyac, me interesaría saber, ¿no? Yo tengo ahorita hijos que están justo pensando en qué voy a estudiar, para dónde me voy en la universidad, ¿no? Y les digo, no te dejes llevar por el glamour de la bata blanca o del no sé qué, sino imagínate estando en campo, imagínate yendo a tal comunidad, imagínate si eso quieres hacer el resto de tu vida o muchos años, ¿no? Entonces, ponerlo también al servicio cuando a los chicos de prepa les decimos, ven a la Ibero, poner esos trabajos. Ahí sí no tengo la respuesta de decir se van a poner a leer o es una capsulita o es un podcast o es un qué, pero hacer comunidad con lo que hemos hecho, ¿no? Mi intención en particular de este proyecto fue sacar a la filosofía, como lo han hecho muchos, no es ninguna idea original, sacar la filosofía de la academia, porque es una pesadez el decir, la filosofía no la puedes hablar más que entre filósofos, ¿no? La verdad es que todos tenemos la capacidad de filosofar, mientras cuando estamos en una situación límite y tengamos a alguien que nos escuche y que se provoque el diálogo, ahí empieza a caminar la historia, ¿no? Entonces, eso fue lo que me interesó y me atrajo mucho y agradezco de este proyecto. Hay iniciativas bien lindas que están caminando. Belinka González lleva ya algunos años trabajando en divulgación para niñas y niños. Ahorita estamos ya avanzando en el primero de 4 libros sobre mujeres científicas e inventoras que ella ha producido con estudiantes de diseño. Ella está en ciencia básica, ¿no? Pero en ingenierías está con estudiantes de diseño gráfico, etcétera, trabajando en eso. Y estamos ya esperemos lanzar el primer libro, que es una cosa padrísima para niñas de 5 años, sí, de 3 a 5 años más o menos. En la idea el problema de la invisibilización de las mujeres en la ciencia, y 2, la importancia de fomentar vocaciones científicas en niñas y niños también, por supuesto, ¿no? Pero está orientada con una perspectiva de género, y lo que nos ha contado es la dificultad para para elaborar este lenguaje infantil, ¿no? Y segundo, para poder expresarlo también a través de la gráfica, que es otro reto, el tema de la imagen, ¿no? El diseño, todo eso. Pero creo que hay cosas bien afortunadas ahí. Perdón, Consuelo. Muchas gracias. Pues yo la razón por la que envié el texto fue más que nada que, bueno, me encanta el tema que tengo, que es escritura íntima y autobiográfica de mujeres. Eh, Cuando descubrí el género como que se me hizo vicio y ahora quiero que a todas las mujeres se les haga vicio, porque hay una gran riqueza histórica, antropológica, sociológica en los escritos de mujeres. Por ejemplo, DEMAC, Documentación y Estudios de Mujeres, tiene
muchas publicaciones, por ejemplo, de mujeres presas, donde uno puede ver sobre tortura, sobre lo que es estar en una prisión. Tiene libros sobre mujeres sobrevivientes de los terremotos de 2017, sobre la pandemia, en fin, o sea, ahí encuentra uno una riqueza de información sobre lo que son los sucesos bastante importantes en lo que es nuestro país. Y pues bueno, como que quisiera también un poco aprovechar el hecho de que el Premio Nobel de Literatura es de una escritora autobiográfica, Annie Ernaux. Toda toda su obra es autobiográfica y uno de los libros que estoy trabajando con ella, que se llama No he salido de mi noche, es su diario sobre cuando su mamá desarrolló Alzheimer y tuvo que internarla en un asilo especial para adultos mayores con enfermedades mentales. Y al leer eso, pues yo me identifico con la situación que tengo con mi padre. Mi padre es adulto mayor, tiene demencia senil. Anteriormente, cuando yo era joven, mi abuela vivió con nosotros, tuvo demencia senil aún más grave que la de mi padre. Y yo al leer a Arnie Ernaux digo, es que sí, es que me identifico, o sea, sí, esto es. Y una experiencia que yo tengo porque fui, yo participé en los talleres de DEMAC, de mujeres que se atreven a contar su historia. Es que las mujeres realmente nos identificamos las unas con las otras, o sea, sí, o sea, esto a mí también me pasó, lo que tú estás narrando, esto también me sucedió. Y me hace pensar en Marcela Lagarde cuando dice que, bueno, una de las muchas cosas que son necesarias, entre nosotras las mujeres es que nos identifiquemos, que nos veamos reflejadas las unas a las otras, nos identifiquemos, dejemos de vernos como enemigas, como rivales y que nos unamos. Entonces, creo, yo, yo lo que quisiera es no solamente que las mujeres empiecen a leer a otras mujeres, ya sea autobiografía u otros géneros, sino que también las mujeres empiecen a escribir y que se den cuenta que sus historias importan, que lo que tienen que decir es importante, que no hace falta ser famosa ni haber hecho una gran hazaña, ni siquiera es necesario haber estudiado letras o literatura para escribir. Una ama de casa puede escribir, una señora interna en un centro penitenciario que nada más tenga primaria también puede escribir y lo que tiene que decir es importante y valioso. Entonces, y con respecto a lo que decían de los lugares alternativos, me acordé del Café Cientifique, me parece que sí se llama, de Liteso. Yo cuando vivía en Guadalajara alguna vez llegué a ir y y sí, es padre, es como una cafetería así al aire libre donde se tratan diferentes temas, tanto de ciencia como de ciencias sociales, humanidades. Entonces, yo creo que sería algo muy padre hacer algo aquí en en la Ibero, algo así. Y sí, cualquier persona puede entrar porque el lugar creo que está en el centro histórico, está en un lugar más o menos accesible. Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Bueno, yo felicito la iniciativa, me parece como muy congruente y creo que consolida una línea de formación que la universidad, preocupada por como este alejamiento de la capacidad de comunicar de manera escrita y hablada, pues creo que este es uno de los esfuerzos que corona aquello que empieza con este taller de escritura y lectura académica, ¿no? De los estudiantes de primer semestre de licenciatura, que de pronto pues no tienen esa competencia suficiente para desarrollar sus estudios de licenciatura. Y de pronto te encuentras con personas como las que están aquí, que escriben cartas maravillosas. Bueno, yo cuando tuve la fortuna de leer un par de ellas que me hizo favor Sofi de compartir para dictaminar, me parecía increíble, ¿no? Lo que estaba yo leyendo, la capacidad de expresar, la capacidad de comunicar a públicos que no son especialistas. Y decía, bueno, creo que esto lo tenemos que llevar a ese taller de escritura y lectura académica para que vean que el esfuerzo vale la pena y que sí se puede, ¿no? Ahora estoy impartiendo un curso de AC2 en la licenciatura y las mayores dificultades son en esta
alta de capacidad de escribir. Es decir, a veces los estudiantes ponen imágenes, pero no son capaces de interpretar la imagen y decir lo que me está diciendo esta imagen es esto, aquello y demás, ¿no? Entonces, bueno, felicidades por la iniciativa y creo que hay que conectar esas cosas con este esfuerzo de la universidad. Muchas gracias. Yo recuerdo una afirmación que era elemental y por lo tanto luminosa de Paco Valverde, cuando hace años, fíjate, no, siempre me queda grabado lo que dices. Hacía una crítica al uso de la tecnología, no por no usar la tecnología, sino el no recurrir a la mano para el trazo, ¿no? Del plano del diseño arquitectónico, etcétera. Es decir, aprender sí el AutoCAD, pero no soltar el lápiz, pues, ¿no? Es un poco la misma idea. ¿Cómo mantenemos el lápiz en la mano? Y el desafío de esta hoja en blanco me parece que es clave. Ahora que estamos en el diálogo para el proyecto editorial, Diana Jaramillo planteó que estudiantes de literatura y filosofía podrían hacer prácticas profesionales justamente para la edición de los textos también, es decir, lo que decía Romeo, la necesidad de que también quienes tienen algunas competencias específicas colaboren con quienes eventualmente no las tienen suficientemente desarrolladas en un diálogo, pues, ¿no? Para afinar, para mejorar la capacidad del texto, pues, ¿no? Que ha estado escrito con un propósito particular, una tesis, por ejemplo, que tiene un propósito particular, está pensada para ser leída por 3 o 4 personas y nada más, y luego ser olvidada en algún receptáculo ahí escondido, y que se convierta en eso, en un producto a ser conocido, que sea viajero, pues, ¿no? Entonces, esas cosas que tú dices me parecen que son claves, y conectando, pues, ¿no? Entre la investigación, aquellos que tienen competencias, aprender unos de otros también, porque lo que dice Consuelo, cuando se anima a recuperar la historia de vida de una persona en particular, pues nos da nuevas luces, otros modos de entender la vejez, de entender el proceso de salud, enfermedad, etcétera, pues, ¿no? Con otros códigos, además de comprensión y de comunicación, que son importantes, ¿no? Entonces, gracias por recordarnos la importancia del lápiz. Y la carta también nos recuerda eso. Ahora se fueron escritas en ordenador, pero hubiera sido maravilloso pedirles, y tienen que escribirlas a mano. Ya llegará el momento. Alguien más tenía, ¿no? Levantada la mano. Bueno, también Angélica Pérez Ramos, que fue una de las evaluadoras, comentó en la llamada de Teams: felicidades por esta iniciativa. A mí me resultó maravillosa, aunque debo confesar que en un inicio dudé del atractivo. Pero cuando leí las 2 cartas que tuve la oportunidad de evaluar, me sentí más orgullosa de pertenecer a esta comunidad. Gracias. ¿Alguien más? Sí. Bueno, si ya no hay más comentarios o preguntas, doy por terminado este evento. Agradezco a todas y todos los que hoy nos acompañaron. Les invito a que sigan participando en las actividades que tenemos de la semana de investigación. Por la tarde tenemos la premiación a la mejor investigación nivel licenciatura y posgrados a las 3 de la tarde, y mañana el cierre de la semana de investigación. Y nos gustaría tomar una foto pues, con las y los participantes de la convocatoria, si pueden. Gracias.